Chicos, ya vamos para la última sesión. Hola, hola. A ver, por favor, ¿quién anda por ahí? Acuérdense, hay que traer nuestra camisa del uniforme puesta. Fíjense, yo la traigo. Aquí estoy. A ver, ¿quién más, chicos? Por ahí que esté con su camisa. Acuérdense que ya habíamos hablado anteriormente de eso, que vamos a portarla. A ver, chicos. Muy bien, muy bien. Ninguno. Ah, qué caray. Ah, qué caray. No puede ser, chicos, que ninguno traiga su uniforme. Acuérdense, por favor, al ingresar a al chat para que puedan, por favor, anotarse, ¿sí? Para su asistencia. Chicos, ¿saben ustedes que es necesario que porten la camisa del uniforme para sus sesiones? El hecho de que, pues, ahorita estemos tomando las clases desde casa, pues, no, vaya, no es pretexto para que no podamos portar la camisa a la hora que estemos transmitiendo, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado en algún otro momento. La camisa y la credencial es muy importante que la tengan a la mano. Bueno, la camisa que la porten y la credencial que la tengan a la mano al momento de tomar las clases, de favor, ¿sale? Por favor, a ver, ¿quién más? Nadie. Oh my God. Bien. ¿Tenemos que activar la cámara o...? Sí, por favor. A ver, hola Ángel. Bien, ¿quién más? A ver, ¿qué más? A ver, chicos. Bien. Vamos a permanecer un ratito, fin que ya es la última sesión, con las cámaras encendidas. Por favor, es necesario, como les vuelvo a repetir, que todos al ingresar desde la primera sesión hasta la última tengamos nuestra camisa correspondiente a la escuela. Si no lo tenemos, si no tenemos nuestra credencial, chicos, comuníquense por favor a el campus de origen para que puedan acceder a ella o puedan preguntar por ella si es que ya la cubrieron el costo y que todavía no les ha llegado, para que chequen ahí esa situación, por favor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando, a ver, creo que esta no es la que no. Les puse la diapositiva anterior para, obviamente, checar un dato, pero bueno, aquí está. Bueno, entonces nos quedamos en las fuentes de la obligación tributaria. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya no vamos ni a la mitad del tema del día de hoy y es bien importante verlo en su mayoría. Recuerden que como quiera la información que nosotros, que yo les facilito aquí o que les muestro en el video, toda esa información en PDF ustedes la van a encontrar al término de la clase. Es importante que la lean, que la chequen bien. A lo mejor por el tiempo o algo no alcanzamos a ver una que otra diapositiva, pero es obligación de ustedes leerlo, ya que todo se les está facilitando de una manera resumida y pues al alcance de sus manos. Entonces, por favor, en dado caso de que no alcancemos a ver todo el contenido, ustedes lo van a poder ver, el contenido correspondiente el día de hoy, lo van a poder ver para que puedan presentar el examen. Recuerden que el examen, de acuerdo al horario que ustedes mismos escogieron, ¿verdad? De ese día, que la mayoría escogió, es de 4, a partir de las 4 hasta las 8 de la noche. Si tienen algún problema con este horario, por favor, mándenme mensaje y nos ponemos de acuerdo. Es importante que no pase del día de hoy, por favor, chicos, ¿sí? Acuérdense que es el segundo examen semanal, ¿sale? Vamos a continuar. Bien, les decía que en el caso de la obligación tributaria como tal, no hay ninguna fuente más que la ley, ¿sí?
Y la ley, al ser una regla, como nos decía ahí, general y abstracta, debemos de delimitar correctamente a partir de qué situación, en qué situación comienza o nace esta obligación, quién está obligado a cumplir esta obligación y en este caso, a partir, como les digo, de qué situación. Nos dice aquí determinado lugar, tiempo y persona, ¿verdad? Que esté especialmente determinado en esta ley en donde ocurra esta obligación tributaria aduanera. Ahora bien, como les decía yo en sesiones anteriores, hay un nacimiento, ¿verdad? El nacimiento, en este caso, para la obligación, se refiere al que vamos a ver a continuación y nos habla también del hecho generador. Les decía yo antes de terminar la sesión anterior que tenemos un modelo de código tributario a nivel América Latina que en su artículo 37 nos dice que el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Entonces, aquí hasta el momento nos está hablando de un presupuesto. Al decir presupuesto estamos hablando de un supuesto, de un hecho, digamos, de un modelo, ¿sí? De un hecho determinado, ¿verdad? Establecido por la ley para tipificar el producto. Al momento de decir, el hecho de decir de tipificar el tributo, estamos hablando de qué tipo va a ser nuestro tributo. Más adelante vamos a ver que hay varios tipos, ¿verdad? Varios tipos de aranceles, ¿sí? Y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Entonces ya aquí nos está hablando que ya a partir de este hecho generador, que es este supuesto, ¿verdad? Establecido por la ley para verificar el tipo de tributo que corresponde, ¿verdad? Nos está hablando que a partir de ahí nace o se genera la obligación, la cual estamos hablando, ¿verdad? La obligación tributaria aduanera. Ahora, lo vimos anteriormente, la definición es clara, ¿verdad? Y además reconoce que la ley por sí misma no se considera lo necesario para crear la obligación. Dice aquí que es necesario establecer un presupuesto que deberá darse para que la obligación nazca, ¿verdad? Si este presupuesto o este supuesto o esta situación no se da, entonces la obligación no nace, ¿verdad? Necesita haber una determinada situación, como la vamos a ver en los casos siguientes, ¿verdad? Para que esta obligación nazca. Si no se da, entonces la obligación no nace. Y si no nace, pues tampoco lleva un proceso ni lleva una extinción, ¿verdad? Ahora bien, es importante resaltar la fase que se advierte en todo hecho generador. Fíjense, la fase abstracta y la fase material. Vamos a ver a qué se refiere una y otra. Bien, fase abstracta, ¿qué se refiere? Bueno, como lo vimos anteriormente, la fase abstracta es en sí el presupuesto, es la situación descrita, ¿verdad? Esta situación representa una definición legal del derecho generador, o en este caso del hecho generador. Dice, en la génesis de la obligación tributaria, el legislador selecciona un hecho o un presupuesto, una hipótesis, una circunstancia que originará al acaecer el nacimiento de la obligación. Es decir, en este caso nos está hablando que es el legislador que va a seleccionar el supuesto, ¿verdad? El hecho o el presupuesto o la hipótesis o la circunstancia que va a desencadenar en este caso esta obligación, ¿verdad? Nos habla de en la génesis. Cuando hablamos, dice que en la génesis de la obligación tributaria estamos hablando del nacimiento, ¿verdad? Estamos hablando del nacimiento de esta obligación tributaria. El legislador, vuelvo a repetirles, va a seleccionar cuál es, en este caso, el hecho que lo va a generar, ¿verdad? Ahora bien, una vez seleccionado el hecho, se describe en la norma jurídica tributaria. Penalmente se diría que se tipifica, ¿verdad? Es decir, nos va a describir, como dice bien, ustedes, como lo ven ustedes en la pantalla, nos va a describir este hecho en la norma jurídica tributaria para poder, en este caso, tipificarlo, ¿verdad? En este caso, que nosotros sepamos, ¿verdad? Por medio de la norma, que sin lugar a dudas, ¿verdad? Que a partir de determinada situación,
ya empieza una obligación tributaria aduanera. Ahora bien, ¿cuál es la fase material? Todo esto que acabamos de hablar, todo este supuesto y toda esta hipótesis, es una fase abstracta, ¿verdad? Porque todavía no se lleva a cabo. Es una situación descrita como una hipótesis. Cuando estamos hablando de la fase material ya de este hecho generador, estamos hablando ya de la situación producida, ¿verdad? De la situación real. Nos dice aquí que luego de la descripción legal viene la realización, la concreción, la materialización del presupuesto, de hecho de la circunstancia hipotética en el mundo material. Y entonces sí, recién entonces nos dice, nace la obligación tributaria ya en el mundo real, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetirles, para que este hecho generador se suscite, definitivamente tiene que haber dos fases. Nos habla la fase abstracta, que es todo aquel supuesto, ¿verdad?, que el legislador tiene que ponerlo por escrito dentro de una norma jurídica. Acuérdense que si no está dentro de una norma jurídica, no tiene validez tal cual, ¿sí? Entonces, una vez que esté dentro de la norma jurídica tributaria, o que ya está tipificado, ¿verdad? En este caso, esta hipótesis, entonces sí ya puede ser tomada, ¿verdad? Como una obligación, en este caso tributaria aduanera, ¿verdad? Una obligación legal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora, la fase material ya es cuando esta situación se lleva a cabo, como les acababa de mencionar hace un momento, en la vida real, ya es cuando se da en la vida real, ¿no? Entonces, si vemos que esta descripción legal, tal cual como está descrita en la ley, se lleva a cabo en la vida diaria, ¿verdad? En la vida real. Y entonces ahora sí viene el nacimiento, nos dice aquí, de esta obligación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Ahora bien, nos dice que en su oportunidad hablamos, ¿verdad?, que la descripción legal del hecho generador debe señalar los elementos necesarios, acuérdense. Tiene que hablar de un lugar, tiene que hablar de un sujeto, ¿verdad? Tiene que hablar de un momento, ¿sí? Entonces, todas estas descripciones o todas estas características tienen que estar contenidas dentro de la descripción legal del hecho generador, ¿sí? Para que, como dice aquí el texto, nos indique cuándo y dónde nació la obligación tributaria y quién es el deudor y cuánto adeuda. Fíjense bien, nos indica cuándo, dónde, quién y cuánto, ¿sí? Eso es lo que nos contesta esta descripción legal. Bien, ¿cuáles son los elementos que nos van a contestar estas preguntas? Bueno, tenemos como primer lugar el elemento material u objetivo del hecho generador. Posteriormente tenemos el elemento subjetivo del hecho generador, tenemos el elemento espacial del hecho generador, que se refiere al espacio, tenemos el elemento temporal, que se refiere a tiempo, ¿verdad?, del hecho generador, y tenemos el elemento cuantitativo, ¿verdad?, que se refiere a esta pregunta de cuánto del hecho generador, ¿verdad? Vamos a ver, entonces vemos que son 5 elementos, vamos a verlo de uno por uno. Tenemos el primer elemento material o subjetivo. ¿Me puedes, por favor, puede alguien, por favor, leer el primer elemento? ¿Alguien por ahí, chicos? Que diga yo. ¿Alguien? Yo, maestra. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Sí puedo leer? Ah, sí, adelante, Andrea. Sí, adelante, por favor. Elemento material u objetivo del hecho generador. El elemento material u objetivo del derecho generador lo constituye su fase abstracta, su descripción legal, su presupuesto de hecho. En la definición de hecho generador del modelo de código tributario está descrita como el presupuesto establecido por la ley. Ok, muchas gracias. Bien, ¿a qué se refiere este primer elemento? El primer elemento nos dice material u objetivo del hecho generador, se refiere tal cual a su fase abstracta. ¿Qué quiere decir? Al supuesto, a la hipótesis, ¿verdad?, que nosotros estamos planteando para el nacimiento del hecho generador. Posteriormente tenemos el elemento subjetivo. ¿Qué nos dice el elemento subjetivo? ¿Alguien que me pueda apoyar a leer, por favor? Yo, profe. Adelante. Después sigue Elemento Alejandro. subjetivo. El profesor Dino Harash dice que hay ciertas normas de derecho positivo en que la materia imponible está vinculada con el sujeto pasivo por disposición de la ley que lo señala en forma exclusiva. En la materia aduanera, lamentablemente no se da esta posibilidad.
puesto que la ley se limita a describir la materia imponible sin indicar su sujeto pasivo. En efecto, la tarifa aduanera o arancel aduanero no establece que el importador, el transportista, el embarcador, el consignatario pagará por tanto el concepto de impuesto. Ok, a ver, entonces, aquí lo que nos dice el elemento subjetivo va más encaminado a hablar sobre, en este caso, a contestar la pregunta de quién va a pagar. En este caso nos está hablando, ¿verdad?, que está relacionando más bien este elemento subjetivo con el sujeto pasivo, que ya lo hemos visto anteriormente y sabemos a quiénes se refiere, ¿verdad? Hay una cantidad, en este caso, de personas que están consideradas como sujeto pasivo, pero nos dice aquí, por ejemplo, que dentro del texto de la tarifa aduanera o del arancel aduanero nos dice que no establece que sea el importador, el transportista, el embarcador, el consignatario, o sea, no nos dice específicamente quién será. Sí, ¿verdad? Dice, en materia aduanera lamentablemente no se da esta posibilidad, puesto que la ley se limita a describir la materia imponible sin indicar a su sujeto pasivo, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, sabemos que hay una lista de acuerdo al artículo 1, segundo párrafo de la ley aduanera, ¿verdad? Que los cuales considera como sujeto pasivo, pero de esos no se habla específicamente de ninguno. Por lo tanto, nos marca, ¿verdad? De acuerdo a este punto que es subjetivo, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo a este mismo punto, nos dice que es bien sabido, dice que a veces, ustedes lo vieron, ¿verdad? Que a veces es el particular, perdón, en este caso el importador, el exportador, quien puede comparecer el despacho de sus mercancías personalmente o a través de un mandatario, ¿verdad? Sin embargo, ambos pueden carecer o carecen en su mayoría, ¿verdad?, de los conocimientos y experiencia en el complejo del sistema de comercio exterior, obviamente representado por una serie de normas legales, reglamentarias, administrativas sobre la nomenclatura y sobre toda esta información, digámoslo allá, técnica y de campo, ¿verdad? Entonces, muchos de las personas, ¿verdad?, que se dedican a este tipo de operaciones, se sienten con la suficiente confianza de poder ellos por sí mismos hacer el despacho. Sin embargo, y como nosotros lo hemos visto, a veces nuestra legislatura tan cambiante, nuestras leyes tan cambiantes, pueden en algún momento, ¿verdad?, del proceso tener alguna dificultad. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, se ha visto que en la práctica estas personas se ven obligados entonces a recurrir a los profesionales aduaneros. ¿Y quiénes son estos profesionales? Bueno, pues es todo aquel que domina las normas, los procedimientos de importación, exportación y otros regímenes y que están en condiciones de representarlos para el despacho aduanero. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, nos habla que específicamente que estos profesionales aduaneros se denominan agentes aduanales, ¿verdad? Y que de acuerdo a la ley aduanera, en su artículo 159, párrafo primero, nos dice lo siguiente. A ver, Alejandro, por favor, ¿me puedes leer lo que está entre comillas? Hace rato levantaste la mano. Agente aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Ok, gracias, Alejandro. Bien, entonces, esto es lo que está indicando, como les digo, es una definición que viene en su ley aduanera, en el artículo 159, párrafo primero, ¿verdad? Es la más actualizada, y nos dice que es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, en este caso lo que conocemos comúnmente como el SAT, ¿sí? O sea, tiene que estar autorizado frente al SAT mediante una patente. Más adelante, en las siguientes sesiones, vamos a enfocarnos precisamente en esta figura del agente aduanal. Vamos a ver sus características, vamos a ver inclusive qué se requiere para llegar a ser un agente aduanal, etcétera, ¿no? Todo esto, pues obviamente, con la ley, ¿verdad?, de respaldo, para que ustedes puedan corroborarlo posteriormente. Ahora bien, seguimos hablando todavía del elemento subjetivo, ¿verdad? Yo les quise anexar esta información para de una vez tener como un conocimiento previo, ¿verdad?, antes de llegar al tema de lo que es un agente
aduanal y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Este profesional aduanero, como lo vimos anteriormente en el artículo 159, seguimos en este artículo, nos dice lo siguiente, algunas de sus características, o más bien son todas las características que menciona este artículo. Nos dice que tiene que ser pues mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Acuérdense que un mexicano pierde sus derechos al momento de que se encuentra, en este caso, privado de su libertad, ¿verdad? Juzgado por algún delito, etcétera, ¿no? Es cuando pierde estos derechos, ¿verdad? De votar y de ser votado hasta donde la ley lo menciona. No haber sido condenado por sentencia ejecutariada por delito doloso y en caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente no hubiera sido cancelada o extinguida. Es decir, chicos, si ustedes tienen, ¿verdad?, en mente el proyecto, ¿verdad?, de convertirse en un agente aduanal, aquí básicamente lo que dicen es que debe tener una integridad. Cuiden su integridad, cuiden su buen nombre para que no sea impedimento el día de mañana para que ustedes puedan lograr este reto, ¿no? Tenemos una fracción 3 que se deroga en el 2013. Nos dice que no debe ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo, ¿sí? No tener parentesco por consanguinidad en línea directa, sin limitación de grado y colateral hasta el 4º grado, ni por afinidad con la administración de la aduana de la adscripción de la patente. ¿Qué quiere decir? Que cada agente aduanal tiene una adscripción o tiene una aduana para poder manejarse. Lo que nos dice esta fracción es que el agente no debe estar emparentado por nada del mundo con el administrador, perdón. Esto es para evitar cualquier tipo de influencia, ¿verdad? De influyentismo que pueda haber. Ahora bien, obviamente, pues tener el título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia, tener experiencia en materia aduanera mayor de 5 años, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, tener su RFC, y mostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o sea, tener cubiertos al día sus impuestos, y aprobar pues un examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un examen psicotécnico. Entonces, para cualquiera de ustedes que quiera el día de mañana o que aspire a ser un agente aduanal, tiene que cumplir todos estos requisitos hasta el momento, ¿verdad? Puede que en algún momento se reforme alguna fracción o se derogue, ¿verdad? Como en el caso de la fracción tercera, o puede haber a lo mejor alguna otra fracción que pueda aumentarse, ¿verdad? Entonces no lo sabemos, pero hasta ahorita estas son las características que debe tener un agente aduanal, ¿verdad? Ahora bien, ahora vamos a hablar del elemento temporal del hecho generador. No perdamos de vista que estamos hablando del hecho generador. El elemento temporal nos habla del tiempo, ¿verdad? Acuérdense que necesitamos que la misma ley nos mencione en qué momento, ¿verdad? Se marca el nacimiento del hecho generador y lo vemos desde dos grandes aspectos. El primero fija el momento de ocurrencia del hecho generador y determina el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, nos dice a partir de cuándo empieza, ¿verdad? A partir de qué momento empieza este hecho generador y se produce, ¿verdad? Cuando se han realizado nos dice aquí circunstancias materiales constitutivas de él. Es decir, cuando ya de acuerdo a la fase abstracta, ¿verdad? Donde plantea un supuesto, donde ya en la práctica, ya ocurrieron todas estas características que nos menciona la ley, entonces estamos hablando que estamos frente al nacimiento, ¿verdad?, del hecho generador y que este es el momento, ¿verdad?, o el tiempo en que ocurre el nacimiento, que nosotros lo podemos marcar legalmente como el nacimiento de este hecho o de esta obligación tributaria, ¿verdad? Ahora bien, otro punto, otro aspecto que también el factor tiempo tiene mucho que ver en él, nos indica cuando esta misma ley tributaria a la cual ha de estar sometida la obligación particular. Es decir, nos dice el profesor Jaime Ross que en esta ley no es otra que la que está vigente al nacer la obligación tributaria. Es decir, cuando nace la obligación tributaria de acuerdo a lo dicho por la ley,
entonces automáticamente va a haber una ley, ¿verdad? Que sea, digamos, la que regule, ¿verdad? Todo este proceso de hecho generador y bajo la cual, ¿verdad? Nos dice aquí que bajo cuyas prescripciones estará sometida esta. Entonces, esta ley nos dice, ¿verdad?, que en qué momento se genera el nacimiento y a partir de donde la ley ya empieza, digamos, a ser vigilante de este procedimiento, ¿verdad? Entonces, en resumen, estamos hablando que el elemento temporal se refiere al nacimiento y se refiere también a, en este caso, el tiempo o el proceso, ¿verdad?, que se esté dando, dentro de este hecho generador. Ahora bien, el elemento espacial. Aquí nos dice que el elemento en estudio tiene relación con los efectos que se producen según sea él o los lugares donde nace la obligación, ¿sí? Ahora bien, de este elemento espacial vamos a tener algunas teorías que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? En donde nos dice, que el principal efecto, será evidente que la obligación tributaria se rija por la ley existente en el territorio donde ocurrió el hecho generador, ¿verdad? Estamos hablando de un hecho generador, ¿verdad? En un determinado territorio, en un determinado espacio, en un determinado situación, ¿verdad? Entonces, es ahí, obviamente, la ley que vamos a tomar a nosotros como la válida para poder regular este hecho generador, ¿verdad? Acuérdense, ya lo vimos anteriormente, el elemento espacial que se refiere a tiempo, el elemento temporal que se refiere a tiempo, este elemento espacial se refiere al espacio, al lugar geográfico, tal cual donde está ocurriendo este hecho. Ahora bien, nos dice aquí que en el campo aduanero, para identificar el lugar donde se da el hecho generador, y nace esta obligación, debemos recurrir a teorías del hecho generador, las cuales, como les comento, más adelante vamos a estar viendo, ¿sí? No nos vamos a meter ahorita en estas teorías hasta que las podamos ver. O bueno, se las voy a hacer mención porque aquí tiene como que la definición un poquito más, más sencilla. No, hay tres tipos de teorías en las cuales se han abocado los estudiosos en cuanto al hecho generador. La primera teoría es del paso, ¿verdad? Que nos indica que es el lugar concreto, o el lugar concreto, ¿verdad?, de este hecho generador se produce en la zona del territorio nacional tocada por el medio de transporte. Otra teoría de la declaración es el lugar en donde se presentó la declaración, que en la práctica pues será la aduana de destino. Y finalmente, en cuanto a la teoría de la nacionalización, que es el lugar exacto del nacimiento de la obligación tributaria, esta será donde se encuentre el ente recaudador. Acuérdense que para la mercancía hablamos en este caso, de tres tipos, ¿verdad? Que sea un producto nacional, extranjero y nacionalizado. Entonces, al estar hablando de un producto nacionalizado, acuérdense que se da, o esa mercancía se nacionaliza una vez que ya se liquidan aquellos impuestos que se le solicita por realizar por realizar la operación, ¿verdad? O la operación internacional. Y en este caso nos marca, en el caso de la teoría de la nacionalización, nos marca el lugar exacto del nacimiento de la obligación tributaria, dice, será donde se encuentre el ente recaudador. Bien, ahora nos dice que hay también un elemento cuantitativo. Recuerda que también era una de las preguntas a resolver, el cuánto, ¿verdad? Hay que pagar de tributo. Bueno, aquí este elemento nos permite, como dice su definición, cuantificar o medir el elemento objetivo o material del mismo, para luego aplicar la alicuota, que también ya vamos a ver, o tipo impositivo sobre el elemento cuantificado, a fin de determinar el momento de la obligación tributaria. En este caso nos va a hablar sobre montos, básicamente, ¿verdad? Ahora bien, el profesor Ross dice sobre este tema en particular que para cuantificar el elemento objetivo del hecho generador, o la cosa, como lo habíamos visto, y de esta forma obtener la base imponible, es preciso adoptar ciertos parámetros, índices o unidades de medida en él. ¿A qué se refiere con una base imponible? Nos dice que también llamada base de cálculo y la alicuota, ¿verdad? También llamada tipo impositivo. Entonces, la base imponible, como lo dice, va a ser la base de cálculo.
¿Cómo nos vamos a basar? Nos dice que en ciertos parámetros. Recuerden que, y lo vamos también a ver en otras, yo creo que en la siguiente clase, vamos a ver que hay diferentes mercancías que nosotros podemos hacer objeto del comercio, ¿verdad? Diferentes mercancías, muchas de ellas podemos podemos evaluarlas en cuestión de sus unidades de medida, ¿verdad? Kilos, metros, en toneladas, etcétera, en unidades tal vez, ¿verdad? En bultos, etcétera. Entonces, a eso se refiere con estos parámetros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿En qué tipo de presentación, verdad? Si viene a granel, lo vamos a evaluar en kilos. Si viene en piezas unitarias, lo vamos a evaluar en piezas tal cual, o etcétera, o en litros, ¿verdad? A lo mejor es un líquido, vamos a evaluarlo en litros, etcétera, dependiendo del artículo en mención. Ahora bien, esta base imponible, como nos decíamos anteriormente, mide el elemento material del hecho generador. Acuérdense que el elemento material, pues, es en sí el objeto, ¿verdad? La alicuota nos dice la porción de esa base que el Estado exige en su calidad de acreedor del tributo o sujeto activo de la obligación tributaria. Ahora bien, decíamos que la materia aduanera, el legislador, acostumbra a especificar la base del cálculo en cantidades físicas, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. En el caso de nosotros, de acuerdo a nuestro sistema métrico, pues se pide en base o se especifica en base a kilogramo, metro, toneladas, etcétera, litros, y o en su valor precio. Estos valores precios específicamente vienen indicados en los 5 terms. Haciendo un poquito, no sé si ustedes ya los vieron, pero los 5 terms son términos internacionales, ¿verdad? Que nos marcan la delimitación de la responsabilidad, tanto del comprador como del vendedor, y hay tipos diferentes. Entonces, aquí también, de acuerdo al tipo de Incoterm o su valor precio, ¿verdad? Es también lo que el legislador va a tomar en cuenta para especificar la base del cálculo, ¿verdad? Dice su valor factura, valor real, valor Bruselas, etcétera. Ahora bien, por su parte, la alicuota nos habla, ¿verdad? También que se genera o se expresa mediante unidades monetarias, ¿verdad? Ya sea en dólares, francos, etcétera, y o en porcentajes, ¿sí? Entonces, la base de cálculo o la base imponible, como habíamos visto anteriormente, se refiere a cantidades físicas y o valor precio, mientras que la alicuota se refiere en sí al tipo de moneda y al porcentaje. Entonces nos dice que haciendo una combinación de esta base de cálculo y la alicuota, pues nos da, dice aquí que no solo obtenemos la cantidad del impuesto a pagar, sino también la naturaleza del impuesto a pagar, ¿verdad? Como les comento, toda esta información la vamos a ver más detenidamente en la siguiente clase con el tema que vamos a ver. Ahora bien, como les dije, hay diferentes teorías en esta cuestión de los presupuestos de hecho en materia aduanera. Ya lo habíamos visto. Acuérdense que el hecho generador constaba de 2 tipos de fase, la fase abstracta y la fase material. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que dentro de la fase abstracta hablábamos de presupuestos, ¿verdad? Hablábamos de presupuestos, de hipótesis, de escenarios planteados, etcétera. Y para poder nosotros llegar a estos presupuestos, pues se elevaron varias teorías, se dieron a conocer varias teorías, ¿verdad? De las cuales hay 3, ¿verdad? Que son, digamos, las más mencionadas, ¿verdad? En donde nos dice, ¿verdad? A partir de qué momento este hecho generador comienza, ¿verdad? Entonces, la teoría del paso del cruce, fíjense bien, menciona específicamente lo que ya habíamos comentado en una de las diapositivas anteriores. Nos dice que esta teoría selecciona el hecho físico material del ingreso de mercancías al territorio aduanero como generador del impuesto de aduana. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a esta teoría, en cuanto al material pase, el territorio aduanero ya no lo marca como el nacimiento del hecho generador. Sin embargo, también tiene una situación, digamos, en desventaja o en contra.
porque si se menciona que para que nazca este hecho generador o esta obligación o el hecho generador de la obligación es el simple cruce de la mercancía por las fronteras aduaneras, no nos está explicando la modalidad del cruce. Entonces, como les vuelvo a comentar, aquí la ley tiene que ser muy precisa, porque si no te está diciendo la modalidad o cómo la vas a cruzar, entonces aquí podemos estar en el entendido que donde quiera que pase la mercancía, siempre y cuando sea de un territorio aduanero a otro, ya podemos tomarlo como nacimiento del hecho generador de la obligación tributaria, cosa que no es cierto, porque entonces estaríamos hablando que al momento de que cruce una mercancía, ¿verdad? En este caso, clandestinamente o de manera ilegal, entonces ya va a ser generador de la obligación tributaria, cosa que no puede ser, porque no podemos nosotros, poner impuestos o cobrar un impuesto sobre un delito, ¿verdad? Saben ustedes que el contrabando está tipificado como un delito. Entonces no podemos poner un impuesto sobre el delito. Ahora bien, la teoría de la declaración al consumo, ¿verdad? Dice, si el régimen grabado es la introducción de mercancías para su consumo o uso o consumo definido en el territorio aduanero nacional, parece obvio que el hecho generador del impuesto de importación se produzca cuando el interesado manifieste expresamente y por escrito la intención de ingresar una mercancía, ¿sí? Solamente que en este caso también, como les digo, hay ciertas cosas, como cada teoría, ¿verdad? Que lo justifican y otras cuestiones que son, digamos, inconvenientes. En este caso, en la teoría de la declaración al consumo, ¿verdad? El inconveniente sería que, es exigir el pago de gravámenes aduaneros por mercancías perdidas o sensiblemente deterioradas. La solución encontrada, pues, ha sido recomendar a los gobiernos que en dichos casos no exijan los impuestos o si estos hubiesen sido percibidos, pues se proceda a su devolución. Entonces, cuando se presenta en este caso la declaración o el pedimento, de acuerdo a la teoría, es cuando nace el hecho generador. Pero, ¿qué sucede si esta mercancía llega, ¿verdad?, en un estado en el que no se puede ser utilizada? Entonces, se da este inconveniente, ¿verdad?, y lo que les acabo de mencionar. ¿Qué sucede en la tercera teoría? La teoría de la nacionalización, que digamos que es la más aceptada. Dice que si lo grabado es la importación y esta es la introducción legal de mercancías procedentes del exterior para su uso y consumo de la mercancía en el país, el hecho generador debe estar representado por alguna circunstancia o situación que permita ese uso o consumo definitivo. Pero como todos, aquí esa cuestión o esa posibilidad de uso o consumo se ve, digamos, empañado porque acuérdense que, como lo vimos en las facultades, ¿verdad?, de las relaciones jurídicas aduaneras, nos dice que tenemos la facultad de pagar los impuestos o de dejar en abandono nuestras mercancías en la misma aduana. Entonces, si la mercancía no es nacionalizada, es decir, si en la aduana de destino no se pagan todos esos impuestos y se deja esa mercancía ahí, pues entonces no se puede retirar y pues obviamente que no se puede hacer uso y por lo tanto, al no hacer uso, ¿verdad?, esa posibilidad de uso o consumo definitivo no se puede llevar a cabo porque las mercancías fueron abandonadas, entonces ahí el hecho generador pues no existe. Entonces, como les digo, es una situación bastante subjetiva, ya lo vimos desde un inicio, ¿verdad? Hay sus pros y sus contras, sin embargo, por eso la misma situación de ser muy claros, ¿verdad?, en el momento de aplicar la ley. Ahora bien, ya no vamos a poder ver todo en su totalidad, pero vamos a ver la determinación de la obligación tributaria, que hay distintos tipos de determinación, ¿verdad? Ustedes lo van a poder leer un poquito más, tranquilos, la declaración aduanera, las declaraciones esenciales, ¿verdad?, que necesita las mercancías, declaraciones esenciales, declaración de la mera información, ¿verdad?, y entre otras. Vamos a ver el aforo aduanero, que no es otra cosa que son las etapas, ¿verdad?, que las mercancías siguen en términos aduaneros, ¿verdad? Este es un procedimiento del aforo aduanero, digamos, común, ¿verdad? Y de acuerdo a su definición, y este es el aforo aduanero que se marca en el convenio de Kioto. Es importante que lo lean, por favor, ¿sí? De igual manera, como último tema, pues tenemos la extinción, ¿verdad? ¿Hasta qué momento tenemos
o está en vigor la obligación tributaria aduanera. Es decir, en qué momento damos por terminada esta obligación, y eso también lo hablamos